porque tu yo cuántico te va mostrando cuáles son los bloqueos que tú tienes. Tú dices, listo, yo quiero esa casa, quiero ese viaje, quiero ese trabajo. Listo, vamos por ello. Pero primero vamos a revisar tus obstáculos y él te los empieza a mostrar. Y Sí. entonces empezamos a hacernos los locos. A ver, uno cree que va a llegar allá sin ningún obstáculo. Eso es una mentira. El yo cuántico, el obstáculo también te muestra la solución. Mira, este es tu problema y tú te abres y vas a ver la solución. Y ni siquiera una, te va a mostrar varias soluciones, pero toma una. Pero lo que no puedes es hacer es lo del avestruz, meter la cabeza debajo de la tierra, porque tienes vergüenza, porque tienes culpa o porque tienes miedo. Hace 10 años encontré que no me gustaba mi vida, tampoco me gustaba en quién me estaba convirtiendo. Decidí reinventarme por completo, cambiarlo todo, empezar de cero, atreverme a sanar mis heridas, a ver con responsabilidad mi realidad de ese momento y poder entonces cambiarlo todo. El camino para encontrar tu medicina, la medicina que tú eres para el mundo, es un camino de autoconocimiento, de sanación y de empoderamiento. Tú eres medicina. La forma en la que te das al mundo es un reflejo de tu estado emocional interno. Cuando tú te atreves a mirar, despiertas tu conciencia y asumes la responsabilidad de creador o creadora de tu propia vida, todo cambia. No hay límites para lo que puedes soñar, lo que puedes tener, lo que puedes experimentar. Esta vida es para vivirla despiertos. Para despertar hay que mirar hacia adentro y encontrar que en ti está la esencia que no necesita nada porque todo lo tiene, que crea a placer, que ama sin reservas y que le encanta quién es. Cuando tú regresas a tu esencia, no tienes la necesidad de cambiar nada de ti. Te aceptas como eres, te amas tal cual y te renuevas, te transformas, evolucionas constantemente a una versión más consciente, más madura, una versión más plena de ti. Bienvenido, bienvenida a Mi Medicina. Yo soy Esther Iturralde y este es mi nuevo podcast. Te tengo un episodio espectacular. Invité a Laura Sanabria. Tal vez en Instagram la conoces como Alma del Aura o Alma de Laura. Y bueno, pues en su Instagram ella lleva compartiendo contenido increíble por mucho tiempo, tiene una comunidad muy grande, ha vivido una evolución en su despertar de conciencia muy palpable en el contenido que comparte y pues bueno, tal vez ya la conoces, incluso tal vez te acuerdas del episodio 120 de Reinvéntate Podcast aquí en Mi Medicina Podcast, donde ya la entrevisté, pero la entrevisté en el 2020, hace un montón. Entonces la evolución de su mensaje, de las cosas que le apasionan y de la forma en la que transmite lo que le apasiona, ha cambiado y evolucionado muchísimo. Estoy emocionada, contentísima de presentártela. Si no has escuchado el episodio 120, seguramente lo vas a querer escuchar, tal vez antes o después de este episodio. Estoy profundamente emocionada en este nuevo episodio de Mi Medicina Podcast porque estoy trayendo a una de las invitadas de Reinvéntate Podcast que más nos voló el seso con su entrevista y con su conocimiento, con todo lo que nos estaba contando, cómo vivió esa transición de haber perseguido una vocación y haberse enfrentado con que no era lo que le gustaba y haber encontrado todo un despertar en el camino energético y en el camino de la cuántica y todo lo que implica que podamos tomar el control de nuestra vida para manifestar intencionalmente. Laura Sanabria está con nosotros otra vez. Estoy muy emocionada. Gracias por estar aquí, Laura. Bienvenida. Gracias, Esther. No, yo súper contenta cuando me escribiste para invitarme nuevamente a tu podcast, pues yo feliz. Recordaba mucho nuestra entrevista del 2020, imagínate, 5 años después estamos otra vez aquí, pero pues no somos las mismas. Entonces, pues aquí actualizándonos. Sí, está impresionante cómo tú has cambiado mucho, yo he cambiado mucho y hasta este podcast es otra cosa, otros temas, otra perspectiva, otro nombre, otro logo.
por esta evolución tan potente, ¿no? De cuando estamos en la búsqueda y vamos encontrando más y más y más. Estoy muy emocionada de platicar contigo porque en el episodio anterior, y por supuesto a quienes nos estén escuchando, en las notas del episodio está el episodio contigo, que es el episodio 120 de Reinvéntate Podcast. Así que si lo quieres buscar, el 120 con Laura, ese es el episodio donde nos cuenta cómo inició en este mundo de la vocación, de la búsqueda de qué estudiar, desde sus arranques y cómo fue evolucionando todo eso. Pero en ese episodio nos volaste la cabeza, Laura, cuando nos platicabas al respecto desde tu búsqueda por entender los sueños lúcidos y este tema de la glándula pineal y cómo por ahí empezaste a buscar como este asunto, pero te llevó a otros lados y no a los sueños lúcidos, que seguía siendo una cosa que estabas estudiando en ese momento. Y bueno, sí hablamos un montón del tema de cómo poder manifestar y cómo poder leer nuestra energía, incluso la energía de nuestra aura y poder encontrar respuestas con el uso del péndulo. En fin, fue un episodio que tocamos un montón de temas y todos nos daba para grabar como su episodio individual, ¿no? Pero bueno, hoy que estamos aquí te quiero contar que estoy fascinada con el tema de accesar al plano cuántico a través de entrar en un estado de conciencia diferente. Soy fan de Joe Dispenza, en ese episodio me lo mencionaste, incluso tocamos el tema de la ayahuasca y cómo el DMT te puede ayudar a accesar y activar partes de tu cerebro para poder tener acceso a esos estados de conciencia expandidos. Entonces, tenerte de nuevo y hablar de lo mismo, pero más profundo, más evolucionado y más aterrizado, me tiene muy feliz el día de hoy. Ay, muchas gracias, Esther. Gracias por esa introducción. La verdad que me hiciste recordar lo de los sueños lúcidos y todavía sigo acá sin tener sueños lúcidos. Te cuento que yo he tenido uno, y fue hace como menos de un mes. Uy, mira, yo he tenido sueños en los que me he dado cuenta que estoy en una realidad paralela. Eso sí, he sido consciente de estar en realidades paralelas, pero todavía yo de dirigir el sueño, no. Pero bueno, algún día llegaré. Ahorita tocamos ese tema y si quieres te cuento lo que experimenté y Por cómo favor. y cómo lo logré. Pero cuéntanos de ti, cuéntanos de tu evolución del 2020 y esto que te apasionaba en esos momentos. Y además me acuerdo que al final del episodio este nos contaste, ya voy a cambiar mi logo y estabas hablando de unas cosas del tu branding. Y ha pasado tanto tiempo que cuéntanos, ¿cómo has vivido tu despertar de conciencia en evolución constante? Bueno, pues creo que nosotros grabamos ese podcast un poquito antes de empezar la pandemia o recién empezando pandemia, pero todo lo que tenía planeado para ese momento cambió totalmente a raíz de la pandemia. Yo creo que eso no solamente pues me pasó a mí, sino a muchísima gente, ¿no? Como que quedamos con este revolcón y pues todos a reinventarnos, ¿no? Reinventate podcast y como que lo que en ese momento tenía, yo tenía tiquetes comprados para hacer unos talleres en ciertas ciudades, todo eso cancelado y como bueno, ¿y qué hacemos aquí en medio de esta incertidumbre que nadie sabía cuándo iban a abrir, qué íbamos a hacer? O sea, ya ahorita nosotros en retrospectiva pues vemos las cosas diferentes, pero en ese momento que nadie sabía nada, pues ahí arranqué como haciendo unos en vivos y hablábamos como de temas que en ese momento me interesaban muchísimo, pero creo que la pandemia pues nos sirvió mucho para, bueno, para que empezáramos a ver como las cosas diferentes, como que empezáramos a cuestionarnos otras cosas, ¿no? El hecho de cuestionarte de pronto de estar en casa, bueno, ¿cómo está mi relación con mi pareja o con mis hijos? Con mi salud, ¿no? Mucha gente empezó a comer diferente, empezó a hacer Mm. ejercicio en casa. Bueno, cada quien lo vivió como pudo, se dio cuenta. Creo que ahí tuve mucho trabajo porque la gente estaba más conectada, estaba como buscándose más, entonces para mí fue muy interesante. Entonces en estos 5 años pues he tenido una evolución de verdad. Hay gente que le tiene mucho miedo a esto de cambiar, ¿no? De que, como así, como que siempre estamos pensando que vamos a pensar igual, ¿no? Que vamos a estar haciendo las mismas cosas. Y algo que me he dado cuenta es que para mí eso no es evolucionar, sino involucionar o quedarse ahí como estancado, ¿no? Ujú. Pienso que estábamos hablándolo antes de comenzar el podcast, que realmente uno está cada vez como buscando una verdad, ¿no? Y esa verdad, tú, como que tú vas, investigas, buscas y encuentras algo, pero de ahí te das cuenta que hay una verdad
más profunda, ¿no? Algo que debes navegar. Entonces es como eso, como que, bueno, ¿cuándo voy a encontrar esta verdad? Pero ahí vamos, es el juego de las matrushkas. Vas destapando y vas encontrando y vas destapando y vas encontrando. Y yo creo que aquí estamos todos en eso, ¿no? Buscándonos, pero al final como que son dos preguntas, ¿quién soy y de dónde vengo? ¿O qué voy a hacer? Creo que esas son las tres preguntas que todos nos hacemos, ¿quién soy? Y esa pregunta nos la hacemos desde muy pequeños, pero pues entramos en este ciclo de programación, digo yo, de la educación que nos termina diciendo, esto es lo que tú eres, esto es lo que vas a hacer y pues como que terminamos desfigurados, o sea, desfigurados en el sentido de que no sabemos quiénes somos, desconectados de nosotros mismos, y pues nos empiezan a pasar cosas a lo largo de la vida, situaciones y como que cuando empezamos a retomar y a reconectarnos con nosotros, volvemos al origen y es, ¿quién soy yo? ¿Y qué hago aquí? Creo que todos, tarde o temprano, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60 años, o en una crisis, o en un caos, tú vas a volver a esas preguntas existenciales que son muy importantes de, bueno, ¿y qué es lo que yo quiero? Entonces, creo que ahí es lo que estamos todos tratando de indagar. Ujú, totalmente. Oye, y entonces todo cambió, se revolucionó el mundo de nuestros intereses o de nuestra capacidad de ir hacia adentro en esta pandemia. Y tú empezaste a interesarte por qué lados. Por ejemplo, ¿qué pasó con eso de los sueños lúcidos? Que me dices que todavía es una cosa ahí que tienes por explorar y por rascarle, pero sigues apasionada con eso, por ejemplo, ¿o qué empezó a pasar con todo este tema tan importante de la glándula pineal y de accesar como estos estados de conciencia expandidos y todo eso? Pues es que son 5 años en los que he pasado como por muchos temas, ¿no? Estuve por ahí indagando, pero después, o sea, como que a veces tarde o temprano tú tienes que ir y trabajar en la relación de sanación con tu niño interior. Entonces, una gran estuve sanando al niño interior y haciendo sanación con papá y mamá y haciendo sanación con los ancestros. Y pues eso no te toma un mes ni 2 meses, sino te toma un largo tiempo. Entonces ahí me quedé un buen tiempo navegando en eso, pero también ya te das cuenta sanando la energía femenina, sanando la energía con tu Dios interior, sanando, pues sí, como todo el sistema familiar, el clan, y de ahí, pues también vine a saltar con mi bruja interior. Entonces, en una época estuve trabajando en una escuela de magia, porque creo que muchas mujeres que nos gustan todos estos temas estamos como muy atraídas por los temas como de la magia, ¿no? Entonces nos gustan las hierbas, los cristales, nos gustan los rituales. Entonces, eso también me jaló mucho por una época, pero después, buscando ahí el tema de la manifestación, ¿no? Porque bueno, y esto, entonces que los rituales, que no sé qué, salté al yo cuántico, al doble, al yo cuántico, y ahí me encontré con el mundo de que no esperaba, o sea, que cero, ahí sí, de verdad que fue como si me abrieran una puerta que nunca había querido ver o no me interesaba, y fue todo el tema de la Matrix y todo el tema como de la conspiración y de las teorías que yo de verdad por ese lado nunca había entrado. Me consideraba una ignorante total de toda esa información y ahí sí ya aquí me metí. Ahí me metí, pero de fondo, y había mucha información, como no conocía nada, pues estuve investigando, estuve metida con muchos canales, leyendo, y entenderlo y comprenderlo, pues me tomó también bastante tiempo. Y ya después, pues algo en mí surgió como de dejar de lado todo lo otro de la escuela de magia y todo esto, y dedicarme a eso porque era lo que yo sentía. Y bueno, fue bastante denso porque es un tema muy fuerte, pero a veces cuando uno se mete en esa información queda un poquito como con esta sensación de frustración de, bueno, no podemos hacer nada, estamos, como decimos en Colombia, un poco jodidos por el sistema y de que sientes como con los brazos cruzados de que no hay nada por hacer y pues precisamente eso es lo que quiere el sistema, que no sepas el poder que tú tienes. Y yo quería ir, era por el lado de la manifestación y es todo lo contrario. Entonces dije, bueno, que ya conozco esta información, pero, o sea, mi interés realmente es que recuperemos nuestro poder personal. Entonces ahora estoy en eso, y viene como conectado con lo que siempre he sentido, el tema de la manifestación, ¿no? Pero como que esta partecita de esta información la necesitaba. Entonces, Ujú, por eso creo ujú. que ahí hubo como unos 2 años de investigación, como que yo venía, pero hubo
un desvío y ahí me tomó unos 2 años. Entonces, bueno, aquí Mm. retomando más o menos el resumen, ha Ujú. sido eso. Oye, si alguien que nos está escuchando no entiende qué es esto del yo cuántico, ¿el yo cuántico es el mismo que el yo superior? ¿O el yo y de hecho qué es? ¿O qué es cada uno? ¿O tiene que ver con nuestra alma, con nuestra esencia, con nuestro espíritu? Cuéntanos, ¿tú cómo lo explicas? Bueno, es que mira, ahí cuando hablamos como de los términos, depende del autor con el cual tú te estés basando, pues te va a decir sí, algunos autores dicen sí, es lo mismo el yo superior que el yo cuántico, algunos otros autores dicen que no es lo mismo. Entonces, como que a veces cuando tú das una información, la gente, no, lo estás diciendo mal, no sé qué, es que es de esta forma, pero hago la aclaración que depende con base en quién te estés basando de la información, pero pues yo creo que lo más importante es basarme en mi propia experiencia, ¿no? O sea, por supuesto, uno estudia a varios autores, uno se basa en ellos, pero pues uno no se basa en un solo autor, ¿no? En un solo divulgador o en una persona que está divulgando, sino pues en varios. Y pues ya tú vas formando como tu propia teoría, ¿no? Y yo hago la invitación para que todos hagamos esto, como que no te quedes con uno, sino explora varios y de cada uno pues vas tomando lo que más te va resonando. Y pues eso es lo que yo he hecho, ¿no? Entonces aquí yo comparto desde mi propia experiencia. Entonces, pues yo siento que el yo cuántico viene siendo esa versión tuya del futuro. Me gusta como explicarlo de esa manera, ¿no? Entonces, todo está sucediendo al mismo tiempo en este campo cuántico, ¿no? Todas las versiones tuyas, porque como somos un ser multidimensional que nos estamos manifestando en diferentes dimensiones y en diferentes líneas de tiempo, por así decirlo, y esas líneas de tiempo son líneas simultáneas, es decir, lo que llamamos el pasado o el futuro. Ujú. No, pero solamente existe un tiempo que es el presente. Entonces, en esas diferentes versiones tuyas, pues hay una versión, digamos, del futuro o una versión, digamos, más adelantada, de mayor conciencia, que ya sabe, digamos, lo que ha pasado en tu pasado. Es como, listo, la Esther de ahora sabe lo que pasó hace 5 años, ¿no? Y sabe lo que pasó hace 10 años. Entonces tú vendrías siendo como el yo cuántico de esa versión de Esther del 2020. ¿Sí? Ujú. Y si tú Ujú. pudieras tener como acceso a la Esther del 2020 y como irle y darle un mensaje, pues tú vendrías siendo el yo cuántico de ella, ¿no? Y podrías decirle, oye Esther, como tú ya sabes, tú estás ahora en el 2025, oye Esther, te recomiendo que no cojas por ese camino, sino que cojas por este, porque tú ya sabes qué es lo que va a pasar, ¿no? Por así decirlo. O Entonces, confía, sé paciente, va a funcionar. O aunque eso no funcione, vas a estar bien, ¿no? Todo eso. sí, o pues a veces siempre pensamos que qué es lo mejor, ¿no? Yo creo que esta es una pregunta que te la hacen mucho. Bueno, ¿y qué es lo mejor para mí respecto a esto? Pero, ¿qué es lo mejor respecto a qué, no? O sea, a veces una situación que puede ser en su momento muy dolorosa, conflictiva, que no les frustrante, pues puede ser lo mejor para ti porque gracias a esa experiencia, cuánto conocimiento, cuánta información, cuánto aprendizaje, cuánta evolución vas a tener. Sí, que va a ser dolorosa y que va a ser dura, sí, pero esa experiencia va a ser muy buena para tu evolución. Entonces, Ujú. de alguna manera, a veces cuando nosotros estamos haciéndonos esta pregunta, es que yo quiero lo mejor, ¿no? ¿Y qué es lo mejor? Y a veces pensamos que lo mejor es que no me pase nada que me conflictúe, nada que me haga, por así Sufrir. decirlo, Ujú. sufrir, ¿no? Porque todos estamos buscando no sufrir. Pero es que el sufrir creo que viene del resultado de no tener las herramientas para afrontar las situaciones. Sí, puede ser doloroso, por supuesto. Si tú te caes y te raspas, te duele. Sí, no, no estamos negando eso. Pero otra cosa es que yo me quedé ahí llorando y no haga nada. Tú podrías decir, ok, me caí, me raspé, busco un, un remedio, una medicina, me limpio, me pongo un Ujú. parchecito y va a sanar. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Y otra persona podría quedarse ahí llorando con su herida abierta y le va a doler bastante, pero porque no sabe cómo afrontarlo. Entonces yo creo que Claro. lo que necesitamos son herramientas para poder afrontar las diferentes situaciones, porque aquí todos estamos evolucionando en conciencia, ¿no? Algunos mejor que otros. Bueno, mejor respecto a de pronto cómo lo estamos llevando. Sí, como a veces somos dóciles con lo que la vida nos pone y a veces tanta resistencia nos hace vivir el proceso a jalones, ¿no? Pero bueno.
Oye, pero a ver, entonces, así como yo sería el yo cuántico de mi yo de hace 5 años, pues está mi yo del 2030, por ejemplo, que existe, está Y en ya, otra línea de tiempo, pero en este momento, y yo sí, puedo acercarme a mi yo del futuro, a mi yo cuántica, a decirle, sí, dame un consejo, quizá. por supuesto, porque estás en conexión contigo misma, ¿no? Y tú no eres tu enemiga. Entonces ella quiere lo mejor para ti porque eres tú misma, ¿no? Entonces, primero es como esto de, bueno, ¿y qué le puedo pedir, ¿no? ¿Qué le puedo, pero más que pedir, es como que te vas alineando con esa versión porque la información siempre va a llegar. Entonces, nosotros siempre estamos pensando que los mensajes o las señales llegan de nuestros ángeles, de nuestros guías, y sí puede ser, pero también es una posibilidad que seas tú mismo el que te estás enviando esos mensajes. Como, no sé si viste la película Interestelar de Christopher Nolan. Bueno, las personas que no la han visto, por favor, se las recomiendo que la vuelvan a ver, porque él se está dando la información, él se está enviando los mensajes. Al principio de la película ellos hablan de un fantasma. Entonces nosotros siempre estamos pensando que los ángeles, que los guías, que, bueno, X, ¿sí? Otra entidad, otro ser me está enviando, pero cabe la posibilidad de que seas tú mismo, ¿no? O sea, Mm, porque mi Esther, mi yo cuántico, me está ujú. enviando esa información y me está mostrando a través de los números espejo, de las señales, de estas conversaciones, de estas sincronicidades, por dónde es. Entonces el tema es estar muy conectado con tu yo cuántico, ¿sí? Para que tú sepas leer esa información, porque eres tú mismo enviándote la información. Mm. Oye, ¿sabes cómo lo he hecho? Yo me gustaría que me cuentes cómo hacerlo más, pero te cuento que yo he conectado y de hecho he guiado a mis alumnos a que conecten con su yo del futuro utilizando una técnica, utilizando dos técnicas. Una es breathwork para activar como tu cuerpo energético, entrar en este estado contemplativo de expansión para poder como intencionalmente como tratar de como conectar con esa versión tuya en un estado como meditativo. Y la otra es con el journey shamánico, que es usando el tambor y creando un sonido Ah, ok, que monótono. está sí, conectándote en un estado de conciencia superior. Ujú. Sí, Para entrar en trance, que sí. también es como un estado un poco hipnótico, meditativo, contemplativo, y teniendo la idea de voy a hacer un viaje, pero este viaje sí es visualizando, por ejemplo, yo estoy en mi casa, ¿no? Aquí en Hawái. Y entonces me acuesto, pongo mi track o agarro mi tambor y empiezo a usarlo. Y en mi mente visualizo que me levanto, que me paro, salgo por mi casa, voy al aeropuerto, me subo al avión. Todo pasa rápido, ¿no? Unos segundos. Y eventualmente, no sé, aterrizo en España y voy a un restaurante y me encuentro conmigo, ¿no? Y le pregunto, ¿cómo estás? Ujú. ¿Qué pasa? Cuéntame, ¿qué haces aquí? ¿No? Y después de eso, después cuando va acabando la sesión, me despido, la abrazo, me regreso a mi casa por donde vine con una visualización de vuelta en U, regreso exactamente como estoy hasta mi cama, ¿no? Y me levanto, abro mis ojos y estoy de nuevo aquí en esta línea del tiempo, en este día de este año, en mi casa en Hawái. Ujú. Eh, ¿Tú cómo lo haces o cómo llegaste a esta cosa y cómo sentiste esta conexión profunda con tu Pues yo lo cuántico? primero, aclarar que no hay una sola forma de conectar con tu yo cuántico y yo creo que eso es clave que la gente lo entienda porque a veces nos quedamos como, pero tal persona dijo esto, pero tal persona dijo lo otro y entonces ¿quién tiene la verdad, no? Y es, Ujú, cada persona tiene la capacidad de accesar a este yo cuántico y fíjate que tú acabas de compartir dos con las cuales tú conectas muchísimo y seguramente otras personas, pero habrá otros que de pronto hacen el ejercicio y no conectan tanto, ¿no? ujú, Entonces, por ejemplo, Jean-Pierre Garnier, que es el físico que ha hablado de la teoría del desdoblamiento del tiempo, él tiene una técnica que es muy sencilla, que es cuando tú te vas a ir a dormir. Entonces, él habla mucho como de un estado como de compasión, ¿no? Como primero estar en un estado como de neutralidad, ¿no? Que es muy importante. Entonces, como primero irte liberando de las preocupaciones, de los pensamientos de miedo, de angustia, de escasez que has tenido durante el día. Sí, ujú. entonces como que primero
haces un ejercicio para liberar eso. Después, dentro de un estado de conexión interior y neutralidad, pones la intención. Creo que es muy clave también la intención. Cualquier cosa o cualquier técnica que tú hagas, es muy importante esa intención de conectar con tu yo cuántico, ¿no? Y pues tú solicitas a este yo cuántico o le muestras lo que tú quieres, lo que tú deseas respecto a qué tema necesitas como ayuda, como guía, que te muestre, porque al final, pues a veces nos sentimos es como muy perdidos, ¿no? Como no sabes por dónde coger. A veces ni siquiera tienes claro lo que quieres y creo que esto es como también importante porque a veces no sabemos qué queremos. Pensamos que queremos una cosa, pero a veces estamos es más bien muy influenciados por el entorno. Entonces creo que también es importante como que te depures, que te purifiques de tus deseos o de los deseos de los demás, ¿no? Y como que primero tú digas, bueno, realmente esto es lo que yo quiero. Puede ser que tú estés solicitando algo que sea lo que quiere tu mamá o que quiere, no sé, tu, Ujú. tu pareja, pero no tú, ¿no? Y a veces por eso nos terminamos yendo como por caminos que no nos sentimos realmente conectados. Entonces, yo diría que primero como eso, ¿no? Ujú. Y bueno, ya ahí, teniendo como la claridad y la intención de lo que tú deseas, solicitas a tu yo cuántico que te envíe la información, ¿no? Entonces, no es que necesariamente ahí mismo te va a bajar la información, pero eso lo tienes que hacer como ya cuando te vas a quedar dormido. Entonces, ahí el ejercicio es un poquito complicado porque mucha gente se queda dormida, ¿no? Mm. Algunos hablan de tomar un vaso con agua, de tomarte el vaso con agua antes de hacer esto, pero realmente no es necesario lo del vaso con agua. Pero si tú sientes que, a ver, aquí es clave algo y es, si tú has venido haciendo el ejercicio con el vaso de agua y crees profundamente que el vaso con agua te ayuda, hazlo con el vaso con agua. ¿Sí? Aquí creo que es muy importante la creencia que tengas, porque a veces escuchamos, no, que no necesitas el vaso con agua, pero le pusiste mucha fe al vaso con agua y sientes que si no haces con el vaso con agua no va a funcionar. Entonces mejor ponlo, ¿sí? Como un poquito este efecto placebo que a veces tenemos y que necesitamos, ¿no? Eh, bueno, entonces en ese momento tú te conectas con tu yo cuántico simplemente con la intención, ¿no? Puedes usar, digamos, visualizarte como tú estabas diciéndonos, o puede ser que no, porque hay mucha gente que le cuesta visualizar, como ver, ¿no? Entonces siente que si no ve, no está funcionando y eso no es verdad. O sea, tú Claro. necesariamente puedes no ver, pero igual hacerlo, ¿vale? Aquí que es importante, que tú tienes que soltar y ahí es donde más nos cuesta, porque nosotros estamos esperando ya al otro día verlo, ¿no? Ahí como, listo, ya llegué y esto puede tomar tiempo. La recomendación es hacerlo durante 40 noches seguidas. Entonces aquí viene pues el tema de la constancia. De pronto lo haces una, dos, tres y ya después pues renuncias y no lo haces más o se te empieza a olvidar. Entonces el tema es que tienes que hacerlo durante 40 noches. Así es como lo plantea Jean-Pierre Garnier, ¿no? Entonces lo haces en la noche antes de irte a dormir, primero como la purificación de tus pensamientos, después conectar muy bien con eso que tú deseas, enviar esta solicitud a través de la intención y ya después como soltarlo, ¿no? Y al otro día, pues tienes que estar muy como atenta, conectada, presente de las señales que se van manifestando. Por ejemplo, si tú, no sé, quieres, digamos, hacer un viaje a algún lado y tú no sabes, no tienes el dinero, ¿sí? O no sabes de dónde puedes sacar ese dinero. Entonces al otro día tú te levantas y resulta que, no sé, alguien te habla de que hace mucho tiempo no hablabas con esta persona y tú dices, bueno, y dices, ve qué interesante, esta persona me está escribiendo y hace 1000 años no hablábamos. Y Ujú. resulta que esta persona te termina contando de una oportunidad, de un trabajo para ese lugar que tú quieres ir y tú dices, wow, ¿sí? Como que esta sincronicidad puede ser eso o puede ser a través de otra cosa, pero es como que no tienes que poner cómo van a suceder las cosas y yo creo que eso es otra cosa clave en el tema de soltar, ¿no? Porque a veces nos imaginamos que tiene que ser de esta única forma, pero hay muchas maneras, ¿no? Por eso se llama del campo infinito de posibilidades. Mm. Y eso lo habla también Joe Dispensa, ¿no? Que él dice, tú tienes que soltar el cómo. Tú te Sí. encargas de poner el qué, pero el cómo lo sueltas, porque hay muchas maneras de hacerlo. Y se va a dar aquella por la cual, pues, digamos, tú estés
en mayor resonancia, ¿no? Tú puedes no estar en esta resonancia, en esa línea temporal, pero puedes entrar en otra, pero es importante el soltar, el fluir, el confiar, y ahí es, el tema es que eso es lo que nos cuesta. Por eso no funciona, por eso mucha gente dice, no, esto no es verdad y esto no funciona. A muchas personas sí les funciona y a otras no les funciona. Entonces yo creo que depende mucho de la persona, pero no podemos decir que porque a ti no te funciona es que no funciona, no te está funcionando a ti. Sí, Mm, pero entonces ujú, ahí tienes como que revisar, bueno, ¿y por qué esto no me está funcionando? ¿Sí? ujú, ujú. Oye, entonces, pensando que alguien diga, yo quiero hacer esos 40 días, yo quiero hacer justo este ejercicio, la idea es que en el sueño tuve ciertas revelaciones o cierta comunicación, ¿o no? Hay personas que reciben la información a través de los sueños, ¿sí? Sueños lúcidos que se les va revelando, pero es porque por ese canal tienen muy buena comunicación con su yo cuántico, pero hay otras personas que no tienen, digamos, esa comunicación tan fluida con su yo cuántico, ¿sí? Puedes tú inclusive conectar con escenas de tu futuro, Ujú, ¿sí? No sé si te ha pasado que a veces tú dices, esto yo ya me lo había soñado, o esto yo ya lo había, lo que llamamos a veces como déjà vu, claro. ¿no? Ujú. Que tú vives algo y dices, yo esto ya lo presentía, ¿sí? Fíjate que justo hoy encontré un clipcito de Bashar, seguramente te Bashar, gusta. me encanta, Yo Bashar. también soy fan. Y justo hablaba, le hicieron una pregunta del déjà vu, que qué era el déjà vu. Y él explicaba, es un pequeño momento donde este rewind y play de la línea del tiempo, tuviste la capacidad de dar un brinco a un momento que son unos Como que segundos vas allá y de algo vuelves. que ya vi y lo estoy, Sí. pero apenas lo estoy viendo, pero ya lo vi porque hice un pequeño brinquillo. Generalmente pasa con cosas X, como me acabas de ofrecer un vaso con agua y juro que ya me habías ofrecido un vaso con agua, ¿no? O esto ya me lo habías ofrecido antes, pero nunca he estado aquí, o una cosa parecida. Pero a veces puede ser algo muy potente, algo que tiene más, que tienes más interés y más intención en verlo, y hay veces es ese, no sé, esa manifestación de ese premio, o de ese reconocimiento, o ese amor, y algo de ti pensar como, es que esto yo ya lo sabía, pero por alguna razón lo quería como si no lo hubiera tenido nunca. Pues es muy posible, ¿no? Todo esto es muy interesante porque a veces la gente como que quiere pruebas, ¿no? Pero pruébamelo, pero dímelo, pero, o sea, yo creo que la única manera de que cada quien lo pruebe es haciéndolo. Yo- sí, es la invitación a hacerlo y a veces escuchamos muchas cosas, pero no llevamos a la práctica ni el 5%. Entonces, pues creo que la invitación es ir a hacerlo. Hay gente que hace, que eso que está solicitándole a su yo cuántico lo recibe antes de los 40 días, mucho antes de los 40 días. Hay gente que lo recibe después de los 40 días, hay gente que no lo recibe, hay gente que no termina ni siquiera la cuarentena, ¿no? Pero a mí me encanta el tema del yo cuántico porque primero siento que me estoy conectando conmigo misma y una versión, ¿sí? Más sabia, más consciente, porque claro, acuérdate que al comienzo de nuestra conversación hablábamos de cómo hemos evolucionado en estos 5 años, ¿no? Y si yo miro atrás y si tú miras a esta Esther del 2020, ¿no? Dices, wow, cuántas cosas he evolucionado, he avanzado. O sea, en mi caso yo me siento como muy contenta de todo lo que he avanzado, ¿no? Entonces piensa en esa Esther de 10 años adelante, 20 años adelante, cuántas cosas ya aprendió, cuántas cosas ya sabe, cuántas cosas te puedes evitar, digo yo, también, ¿no? Sí, No por también. vivir las experiencias, pero puede ser el tiempo que duras en esa experiencia, Sí, porque o lo que tienes justo el que sufrimiento, lo que hablábamos, se podría evitar mucho sufrimiento. Hay, sabemos, hemos escuchado esta frase, ¿no? De que hay cosas que van a doler en la vida, pero el sufrimiento es opcional. Pero muchas veces cuando estamos enredados en esa vibración de sufrimiento, es difícil sacar la cabeza del hoyo, ¿no? Como que se nos olvida cómo se hacía eso de elegir no sufrir. Y sí pienso en estos, o sea, en estos 5 años he tenido momentos como muy dolorosos y confusos y demás. Y si hoy que, ya lo entendí, ya se trascendió, ya evolucionó, ya le vi el regalo o algo así, entonces, híjole, qué bonito sería poder realmente tener esta conversación con una yo del pasado
mía que está sufriendo, ofuscada sintiéndose muy sola en alguna lucha y poder llegar y decirle, ¿qué crees? ¿Qué Sí. crees? Un día vas a sonreír cuando cuentes esta historia porque ya lo vas a haber entendido, ¿no? Y que a veces tú te miras en el pasado y dices, ay, qué tonta fui haber sufrido por esto era una cosa muy tonta, ¿no? Pero Ujú. claro, ahorita lo ves así, porque cuánto tiempo ya pasó, pero Sí, en ese momento para ti era lo peor y tú decías, ya aquí no voy a salir, es más, me voy a morir ahí. sí. Y un tiempo después tú dices, no, no era tan complicado. Entonces, Ujú. eso mismo ejercicio que tú haces con tu versión del pasado, pues lo estás haciendo con tu yo cuántico. Entonces, es aprovechar de toda esa, sí, de toda esa sabiduría y de toda esa conciencia que hay en ti, pero que está en otra línea de tiempo, o por así decirlo, para que lo entienda tu mente lineal en el futuro. Entonces, como que la traigo. Es como traer esa información a tu Ujú. presente, ¿sí? Ujú. Pero, a ver, el yo cuántico tiene mucha información. Entonces también tienes que darle como las pautas de lo que necesitas. Es como si, como cuando a ti te dicen, recomiéndame una película, recomiéndame un libro, y tú dices, pero, ¿qué te interesa, no? O sea, tú le dices, pero yo te puedo recomendar muchas cosas, pero dime qué temas te interesan para yo poderte dar una recomendación. Porque tú le puedes recomendar un libro que no, que te cambió la vida, pero habla del niño interior y esa persona dice, no, en este momento esos temas no me interesan, a mí me interesa de los sueños lúcidos. Entonces, Ujú. esas pautas se las tienes que dar a tu yo cuántico, ¿no? Por Mm. eso tienes que conversar con él en Mm. esta conversación, ¿no? Es como cuando tú le dices, bueno, y en este momento, ¿qué está pasando conmigo? Es como que hablas contigo mismo, ¿sí? Le dices, bueno, en este momento, puede ser que a veces ni siquiera sabemos, pero tú puedes decir, bueno, es que precisamente necesito como aclararme, necesito saber por qué camino coger. A veces tenemos como muchos caminos, o a veces no tenemos, no vemos, porque siempre hay caminos, pienso yo. La verdad, siempre hay muchas posibilidades. O una cosa es que no las estamos viendo, como que hay una Ujú. neblina mental por toda la preocupación que tenemos a veces, ¿no? Y porque pues también el mundo se encarga de distraerte. Entonces no estás viendo posibilidades. Entonces lo primero que tenemos que hacer es como empezar a quitar esa neblina, como si tú hicieras así, como quitemos esa neblina y cuando a veces vas en el camino y no ves nada y tú piensas que no hay nada y se va la neblina y ahí está el camino. Sí. Y no hay un camino, hay muchos caminos, Ujú. pero es difícil creer en eso. Sí, como que tienes que experimentarlo en carne propia para tener como para activar como esta intuición de estar recordando algo que ya sabías, ¿no? Este asunto de que te resuene a verdad, algo que nunca has escuchado, pero me resuena a verdad. Yo le explico a mis alumnos de Sherpa que es como, ¿qué significa resonar? No es como que te suene a verdad. Si te suena en el oído, ¿no? Por eso te suena a verdad. Pero que te resuena, es que resuena en tus capas energéticas. ¿No? Y me encanta que esa vez hablábamos del aura, ¿no? Y nos explicabas qué es el aura, y es como que resuena en tu cuerpo sutil, en esa cosa que no es física, ahí es como resuena una información, la energía de esa información resuena en ti y por algo sientes cierta interés, curiosidad, algo de esto se siente con mucha certeza y tengo la sensación de que estoy recordando, no que estoy aprendiéndolo por primera vez, que lo estoy recordando y por eso digo, sí es cierto. Ni siquiera te lo cuestiono porque eso que me dijiste me resuena tanto a verdad que siento que yo me estoy acordando y no Y tú yo me creo estás que enseñando. realmente todo el tiempo estamos recordando, ¿sí? Por eso, como que de acuerdo a la vibración, a la frecuencia en la que estés, ciertos temas te van a traer. En este momento te atraen ciertos temas y otros no, Ujú. ¿sí? Y es por esa resonancia en la que estás. Y lo mismo con las personas, con los lugares. Hay lugares que te resuenan un montón y hay otros que no. Y que puede ser que en el pasado resonaban contigo, ¿no? Puede Ujú. ser que en el pasado resonabas más con la ciudad, con el ruido, con los centros comerciales. Y no estoy diciendo que eso sea malo, simplemente que en ese momento resonabas más, pero ahora no. Ahora Ujú. resuenas más, por ejemplo, con la naturaleza, con estar más apartado. Y Ujú. eso le pasa a mucha gente. Y dice, no, no sé por qué me está pasando eso, pero quiere decir
que estás en otra resonancia. Mira, nos pasa con los libros, con la información, con la música. A mí me pasa un montón con la música. Hay música que ya no soporto. De hecho, cada vez disfruto más del silencio, Ujú. ¿sí? Y en otro momento no. O sea, si yo me comparo con la Laura de hace 25 años, nada que ver, nada que ver. O sea, si yo me presentara a Laura de hace 25 años, era como, ¿qué? O sea, ¿de qué me estás ¿En hablando? quién me convertí? ¿Qué ¿Qué? hago? ¿A ¿Qué? qué me dedico? ¿Qué? ¿What? Sí. Sí, sería algo así. O sea, Mm. muy, muy diferente en cuanto a los colores que usamos en la ropa y a veces nos estamos como sintiendo mal por esos cambios. Ay, pero yo no era así, ¿no? La alimentación. ¿Cuánta gente está pasándose al veganismo o al revés? ¿Cuánta gente que era vegana o vegetariana se está pasando a la carne? Y hay como todo un tema respecto a eso que no voy a tocar. Si no es eso, es una resonancia en la cual tú estás. Podemos tener una convicción enorme de algo, como dijiste, alimentación, sexualidad, religión, ¿no? Y de repente decir, ¿cómo? O sea, si alguien me hubiera dicho que esto lo iba a cambiar, en ese momento que sentía tanta convicción por algo, no lo hubiera creído. Sin embargo, cuando veo toda esa línea de ese presente continuo y en evolución, lo entiendo y me hace mucho sentido. Lo viví, lo veo y entiendo cuál fue el caminito, ¿no? Y con cosas súper sencillas, yo creo que nos está pasando todo el tiempo. En una época, por ejemplo, yo le tenía mucho miedo al sol por el tema de que el sol da cáncer y bueno, y empecé a escuchar la información de no, de hacer callo solar, de que el sol no producía cáncer, más bien de todo este tema de los disruptores endocrinos en los bloqueadores solares. Entonces me empezó a resonar mucho esa información. Fíjate, que antes no, o sea, ni me llamaba la atención y en un momento sí, y empecé a ponerle atención. Entonces es clave en qué estás llevando tu atención en este momento. Eso es muy claro. ¿A dónde estás llevando la atención? Y fíjate que el sistema está bien diseñado para que lleve la atención a lo que ellos quieren que tú lo lleves. Entonces, el 99% de la gente está ahí como borreguito, llevando la atención a donde ellos quieren, ¿no? El entretenimiento. Y pues si nosotros estamos en este proceso de conciencia y de querer manifestar nuestra propia realidad, que lo podemos hacer y no la realidad que nos imponen, pues requiere que nosotros controlemos nuestra atención. Entonces, ¿dónde quiero yo poner la atención? ¿En la escasez o en la abundancia? ¿En la enfermedad o en la salud? ¿Sí? ¿En los problemas o en las soluciones? Fíjate Mm. en dónde está nuestra atención la mayor parte del tiempo y en dónde nos han dicho que la debemos poner. Y si yo quiero manifestar lo contrario, ¿sí? Si yo quiero manifestar abundancia, yo sé que nadie quiere manifestar pobreza, ni enfermedad, ni angustia, pero afuera todo está diseñado para que tú lleves tu atención a eso. Entonces es un tema de lograr controlar nuestra atención, ¿no? Y ahí pues es el juego de la atención. Entonces tienes que empezar a dejar pues de ver estos noticieros. Bueno, listo, ya no ves noticieros, ya no ves televisión. Bueno, ¿y a quién sigues en TikTok? ¿Y a quién sigues en Instagram? ¿A quién tú estás entregándole tu atención? Entonces, pues te la pasas viendo a las Kardashians, te la pasas viendo a los actores de Hollywood, porque pues, te la pasas viendo, no sé, influencers que no te dejan nada. Entonces, ojo con eso, porque te estás quejando de un montón de cosas que no quieres en tu vida, pero tú mismo tienes la atención en algo que no quieres. Y tú dices, no, pero es diversión, me la paso viendo memes de gatitos, y me la paso viendo tonterías. Y, bueno, entonces no te quejes, porque allá tienes tu atención. Y es energía, y nosotros somos energía. Nuestra energía es lo más preciado, pero no la valoramos porque no sabemos quiénes somos. Nosotros estamos creando nuestro mundo con nuestra propia energía. Lo que pasa es que la estamos regalando todo el tiempo y no somos conscientes de que estamos regalando nuestra energía. Ujú. Oye, fíjate, ahorita mientras te escuchaba, me surgieron dos cosas importantes. Cuando dijiste lo de todo el tiempo estamos recordando, me surgió o sea, esta cosa que me gustaría unirle a quien nos esté escuchando, por si cuando al inicio escucharon este rollo de que el tiempo no existe, el pasado no existe, el futuro no existe, si todo es un presente continuo y todo está pasando al mismo tiempo. Esta cosa de que estamos recordando es porque en esta línea del tiempo está pasando, o sea, al mismo tiempo está pasando el futuro y entonces la línea del tiempo que todavía no sabe lo que otra parte de mí
en otra línea del tiempo ya sabe, es por eso que estamos recordando todo el tiempo, ¿no? Así es. Y es que a O sea, veces te es estás bien... haciendo consciente de algo que ya sabes. Ujú, Recordar hacerte consciente de algo que tú ya sabes, ujú. porque lo eres todo y estás presente en todos los tiempos. Entonces ya lo sabes, Exacto. Y pero es no que, estás consciente. ajá, y ese es el rollo donde hay como, hay que dar como un salto, ¿no? Donde hay unas preguntas de tu mente que va a ser muy difícil contestarlas linealmente para que entiendas el cómo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí y desde Reinvéntate, desde que era Reinvéntate y ahora en mi medicina, casi en todos los episodios sale esta como la gran paradoja de la manifestación, ¿no? Si quieres una cosa, piensa cómo esa cosa te va a hacer sentir y siéntete como si ya la tuvieras antes de tenerla para tenerla. Y muchas veces es este misterio de, pero es que si yo me Pero no, tengo que sentir como si la tuviera antes de tenerlo, ¿cómo lo voy a hacer si más bien lo que creo es que esa cosa es lo que me hace sentir? Por eso la quiero. Si yo me siento así antes de tener la cosa, pues igual ya ni la cosa quiero, porque ya me siento así, ¿no? Entonces esta gran paradoja que digo, sí, es como tocas a tu yo cuántico que ya lo tiene para sentirte como quien lo tiene y de repente tu yo del presente empieza a tenerlo, algo que siempre ha tenido. Y entonces, bueno, es este rollo, a mí me encanta, la verdad. A mí este trabalenguas energético, porque tal vez es un trabalenguas verbal en la explicación, pero también es un trabalenguas energético, esta flexibilidad de repente sentir la carencia y elegir que no estás en carencia porque lo tienes y evocar la emoción de tenerlo sin tenerlo para eventualmente ver que lo has tenido siempre, se me hace fascinante. totalmente. Y a veces entonces tú empiezas, pongamos un ejemplo, ¿no? Que quieres el carro, bueno, ¿y para qué quieres el carro, no? No, para desplazarte, tú puedes decir, para ir más cómodo, sí, pero ¿para qué quieres sentirte más cómodo, no? Y al final, en esencia, es que quieres ser tú. Se trata de lo que yo quiero ser, se trata del ser, no se trata del tener. Pero es un proceso, ¿no? Y al final te vas dando cuenta lo que acabas de decir, que no se trata tanto de las cosas que tú quieres tener, sino de quién quieres ser. Y en cómo puede ser sol porque lo decidas. O sea, de repente, un día tuve una sesión de coaching con una coach fantástica. Yo era su clienta y yo le decía, es que me dan ganas, no sé cómo llegué a ese punto, pero estaba yo lidiando con las ventas de un programa. Y era como, no entiendo por qué no manifiesto a mis clientes ideales para este programa que lo hice con mi corazón, ¿no? Y no entiendo por qué, ¿no? Y entonces ella me decía así de, suena que ya estás cansada de luchar con esto. Y yo, sí, ya estoy cansada con esto. O sea, ¿cómo me gustaría decir, ya, esta lucha se acabó? Y me decía, ah, pues hazlo ahorita. Para que esta lucha ya, o sea, tienes ganas de que esta lucha se acabó, solo, o sea, con todas las ganas de dar ese gran salto a que esto ya se acabó. Lo puedes extender porque tu mente quizá piensa que va a ser un proceso de unas semanas, meses, días, de procesarlo, entenderlo, aceptarlo para que ya no duela. Y era como, o puedes decidir que todo eso pasa aquí, ahorita, para que a partir de colocamos esta llamada y esto ya no es una lucha, ya esto no es un problema y solamente decidir, pero tienes que mantener esa postura vibracional. Si de verdad vas a llegar a esa postura de decir, no, ya lo entendí, lo veo bien, incluso lo agradezco, ¿no? Con la magia de la gratitud, de como trasciendo algo muchísimo más rápido cuando me atrevo a agradecer algo que no siento agradecimiento, pero pongo el corazón en agradecerlo, me hace dar un salto cuántico rápidamente allá haberlo trascendido. Pero entonces ahí hablamos de las resistencias del ego, porque es que aquí en este proceso de manifestación, pues ojalá fuera así de sencillo porque manifestaríamos así todo el tiempo, pero tenemos un jugador que está aquí y es nuestro ego. Y nuestro ego tiene pues muchísimas programaciones, muchísimos deseos. Él es el que se resiste a soltar, por ejemplo. Y cuando tu coach dijo, suelta ya, ¿quién no te deja soltar? El ego. Porque dice, ¿cómo así? O sea, ahí viene todo el tema de la programación, de nuestras creencias. Pero si yo he luchado tanto por este programa, ¿cómo lo voy a soltar? No, no, tiene que dar resultado. Pero tu alma, tu espíritu lo soltaría así, porque no te define a partir de ese programa, pero tu ego sí. Entonces nosotros estamos
digamos, por así decirlo, atrapados en una identidad y esa identidad es la que nos impide muchas veces manifestar. Claro. Entonces, por el tema como de la manifestación, no es sencillo, pero a la vez es complejo, ¿no? Es Ujú. sencillo porque es así, no es tan complicado y siempre estamos buscando más fórmulas y Sí, más fórmulas y yo creo que te pasa igual que yo, siempre estoy buscando a ver qué es lo que me falta. claro. Sí, 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 sí. ¿Sabes qué creo que fue la diferencia? En ese momento donde mi coach me dijo eso, lo que me acuerdo que se resaltó mucho, o sea, yo creo que ella me lo resaltó mucho y a mí me dio esa epifanía de entenderlo, que ella me dijo, la razón por la que esto puede funcionar, que elijas parar esa lucha, es porque a ti se te ocurrió. O sea, no es porque yo te diga y te quiera convencer de que no luches y que lo sueltes y que te desapegues y que dejes de sufrir. O sea, no te estoy yo convenciendo de eso. Tú dijiste, me dan ganas como de ya dejar de sufrir por esto. O sea, hay una parte de ti que sabe que eso es posible y que hay una parte de ti que te está diciendo, ¿y si solo lo sueltas? Igual no soy yo, porque en teoría todo el mundo sabe que puede elegir diferente, ¿no? Todo el mundo sabe que puede dejar a la pareja tóxica, dejar las amistades tóxicas, dejar el azúcar, ¿no? O sea, es como, sí, todo el mundo sabe, pero el hecho que a ti se te ocurra y que tú digas, oye, me dan ganas de no volver a comer azúcar, ¿no? Me dan ganas de quitar esta cosa tóxica de mi vida o de sacarme la piedra del zapato. Yo tengo ganas, ¿no? Entonces, creo que ahí tal vez es una de estas pistas de mi yo cuántico, que en ese Eso te iba a momento me decir, decía, este programa ni siquiera, nunca se va a vender. Así que, y tú vas a pero evolucionar ¿cuánto y vas a cuesta, crear algo diferente. cuánto cuesta aceptar eso? ¿Cuánto cuesta aceptar que sueltes ese programa por el cual tanto le invertiste, ¿no? En tiempo, en tu corazón, y te entiendo perfecto, porque también me he visto igual, o sea, así, sufriendo, pero si yo lo he hecho tan bien, soy tan buena, ¿y por qué no? Pero viene tu yo cuántico a decirte, ay, no pierdas más el tiempo en eso y dedícate ya, o haces tú otra cosa, ¿no? O sea, lo que sea, otro programa, viene otra cosa. Entonces, he aprendido también a soltar más rápido. ¿Sí? Ujú. Porque fíjate que el sufrimiento viene de cuánto tiempo estás extendiendo esa decisión. Podrías haberlo soltado ahí o quedarte 6 meses más para soltarlo. Y decir, bueno, voy a probar esto y voy a probar esto y voy a probar esto, ¿no? Pero es tuyo cuántico diciéndote, te puedes desgastar aquí 6 meses más o lo puedes soltar ya y empezar otra cosa. Pero Sí. es esto de como también la humildad, ¿no? De escuchar y de aceptar. Por eso te digo que las resistencias del ego son muchas veces esa piedra en el zapato. Ujú. Podríamos manifestar así, pero son esas resistencias las que muchas veces no queremos soltar una pareja, no queremos soltar un trabajo. Y yo creo que tú lo ves mucho con las personas que acompañas en tus programas, que Ujú. esas son las cosas que más todos quisiéramos poder soltar a la pareja y soltar el trabajo y soltar aquello, pero ya teniendo la certeza y la seguridad de que tenemos el reemplazo. Sí, Así sí, sí, totalmente. dime que yo voy a tener Totalmente. trabajo, pero resulta que no, que es primero suelta, ¿sí? Y muy poca gente está haciendo ese salto gran cuántico, muy poca gente. Pero hay gente que lo está haciendo porque ya está harto, ya no aguanta más. Interrumpo una vez más el episodio con Laura porque estamos hablando al respecto del plano cuántico, del yo cuántico, de manifestar, de co-crear, de retomar tu poder y por supuesto todo eso tiene que ver con el potencial que tenemos todos los seres humanos para manifestar intencionalmente nuestra vida. Tú y yo manifestamos todo el tiempo nuestra realidad, lo que está alrededor ahorita, en tu casa, donde me estás escuchando, en tu coche, en el gimnasio, caminando en el parque, donde sea que tú te encuentres, todo lo que estás viendo es una manifestación de tu realidad. El país donde vives, la casa que tienes, la mascota que tienes, la pareja que tienes, la salud o la falta de salud que tienes, el dinero o la falta de dinero, el trabajo que tienes, si te gusta o si no te gusta, todo lo has manifestado. Lo que pasa es que muchas veces manifestamos por rebote en la inconsciencia de muchas creencias limitantes o emociones que no son muy placenteras. Por ende manifestamos cosas que no valoramos, no nos gustan y queremos cambiar. Cuando tú quieres manifestar intencionalmente, conectar con las emociones que quieres sentir para poder tener lo que quieres tener, entonces tienes que conocer las reglas del juego, tienes que conocer
cómo funcionan las leyes universales, que básicamente es la forma de interactuar con el plano cuántico de conciencia, que es tu realidad, donde está todo lo tangible, lo que puedes tocar. Esta mesa, tu piel, tu cuerpo y también lo intangible, cómo te sientes, cuál es la vibración, cuál es el estado emocional de tu día a día. Entonces, si este tema te apasiona, te quiero invitar a que te metas a Relevante Espiritual. Relevante Espiritual es mi grupo de estudio mensual y cuando tú entras vas a ver que es una plataforma donde tienes múltiples cursos donde hablamos de diferentes temáticas. Está el módulo de niño interior, está el módulo de sanar tu corazón, está el módulo de desarrollo profesional, en fin, hay muchos módulos. Pero puntualmente, si este tema de manifestar te importa, está el módulo de física cuántica y está el módulo de herramientas de manifestación. Te va a volar la cabeza aprender qué es el plano cuántico, cuáles son las leyes universales, cómo interactuar con las leyes universales, qué herramientas existen para que puedas interferir intencionalmente con el proceso de manifestar algo diferente. Así que te espero en Relevante Espiritual. Es una membresía, así que te puedes meter hoy y te puedes salir cuando gustes. Tu compromiso mínimo es de 30 días, un mes. Así que si quieres, prueba un mes y te sales. Si quieres, te puedes quedar mes con mes aprendiendo conmigo cómo manifestar y cambiar tu realidad. Además de que tenemos sesiones de breathwork, múltiples módulos, meditaciones guiadas, hipnosis y tienes acceso a preguntarme todas tus dudas en una comunidad cerrada, exclusiva para miembros, donde yo estoy activa contestando tus dudas todo el tiempo. Así que te mando un beso y te espero en Relevante Espiritual. En este tema de la certificación de coaching y que hay personas que quieren formarse y quieren acompañar a otras personas o lo que sea y tienen este miedo de, pero va a funcionar, ¿no? Y le digo, si yo tuviera una bola de cristal y yo te dijera en este instante, ¿qué crees? Ya te vi, eres millonaria, autora de libros, conferencista, te piden autógrafos porque le has cambiado la vida a tanta gente. ¿Tendrías miedo ahorita? No, pues no, ya. Vendo mi coche, me mudo a otro país y suelto todo porque tengo la certeza de lo que me dijiste. Digo, bueno, pues se supone, y yo lo creo fervientemente, que la mejor forma de pronosticar tu futuro es creándolo. Totalmente, estoy de acuerdísimo contigo. Y no me gusta cuando estamos dejándole nuestro futuro en manos de otras personas, ¿no? Entonces es cuando que caemos en estas predicciones de otras personas, que seguramente sí están leyendo una línea temporal, pero tú le estás dando el permiso para que eso ocurra. Entonces todo el tiempo le estamos entregando el poder, ¿sí? Lastimosamente estamos entregando el poder a terceras personas y no lo tenemos nosotros. Entonces, creo que la tarea es recuperar el poder primero y no lo tenemos. Lo hemos perdido a lo largo de muchas historias de nuestra vida. Lo perdimos por allá en todos esos desencuentros amorosos que tuvimos, en todas esas frustraciones, en En todas esos esas traumas de la infancia que traumas. no hemos revisitado porque nos da Para miedo. quiero hacer esa tarea y entonces la gente no quiera. Es como que, a ver, yo llego aquí a la certificación, a lo que sea, pero a mí ya empecemos con la manifestación, ya, listo. Y resulta que no, amiguito, primero tenemos que pasar por esta etapa porque si no, ¿sí? En algún momento va a salir. Y lo veo todo el tiempo en los acompañamientos que yo hago. O sea, no es que yo diga, bueno, vamos a empezar por acá. No, pero eso sale, porque tu yo cuántico te va mostrando cuáles son los bloqueos que tú tienes. Tú dices, listo, yo quiero esa casa, quiero ese viaje, quiero ese trabajo. Listo, vamos por ello. Pero primero vamos a revisar tus obstáculos. Y él te los empieza a mostrar. Tum, 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 tum. Bueno, atiende tus obstáculos, atiende todo esto, revísalo y ya. Y ahí vas avanzando. Entonces, eso es lo que no queremos. Tu yo cuántico te va a mostrar cuáles son los obstáculos que tú tienes. Y Sí. entonces empezamos a hacernos los locos. A ver, uno cree que va a llegar allá sin ningún obstáculo. Eso es una mentira. Eso es una falacia. Ujú. Y hay que también aterrizarnos, porque estamos pensando todo el tiempo en fórmulas mágicas, ¿no? Y me refiero a como sin esfuerzo. O sea, aquí que no me toque hacer nada, no, aquí te toca hacer, ¿sí? Y Ujú. lo primero que te toca hacer es mirarte y revisarte cuáles son esos obstáculos internos que tú tienes para llegar a ese punto. Y eso es lo primero que tu yo cuántico te lo va a mostrar. Ni siquiera te lo muestro yo, te lo muestra solito tu yo cuántico. Sí. Ahí entonces viene el tema de ¿y cómo resuelvo este obstáculo? Si tú no te has trabajado en absolutamente nada, tienes que buscar ayuda. Porque hay veces que tú puedes solito, ¿sí? Va a depender de tu grado de conciencia, cuánto te da. Pero hay veces en que, a ver, yo le recomiendo a la gente, si usted lleva mucho tiempo con un problema, es que no pudo solo, le busque ayuda.
Pero hay gente que insiste, 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 pero amiguito, llevas 20 años con ese problema y no lo has resuelto tú solo. Busca ayuda y lo resuelves rápido. No sé, un problema de 20 años no lo puedes solucionar en un día, pero de pronto sí lo resuelves en 2 meses. Ujú. ¿Sí? Entonces tienes que buscar ayuda, pero nos estamos haciendo los locos con nuestros obstáculos, con nuestra parte de la sombra. O sea, fíjate todo lo que estamos hablando aquí en el Ujú. proceso del yo cuántico. El yo cuántico te va a mostrar eso que tú no quieres ver. Sí, sí. Y es que esa persona que queremos ser y que en cierta manera ya es, nos va a Sí, costar la persona que somos. Y ahí es donde está como esta incertidumbre de ese brinco, de ese desapegarme de lo que me da esta falsa o limitada seguridad. Y entonces nos da muchísimo terror este asunto de perderlo todo. O el yo cuántico, el obstáculo también te muestra la solución. Ojo con esto, te muestra el obstáculo y la solución, te muestra el problema y la solución. Mira, este es tu problema y tú te abres y vas a ver la solución. Y ni siquiera una, te va a mostrar varias soluciones, pero toma una. Pero lo que no puedes es hacer es lo del avestruz, meter la cabeza debajo de la tierra, porque tienes vergüenza, porque tienes culpa o porque tienes miedo. ¿Sí? oye, Eso, Laura, ¿y si dime. alguien no lo sabe identificar, que te dijera, no manches, yo tengo aquí un problema y no identifico cuáles son las soluciones Bueno, pues porque no las tienes que. quiero ver? Sí, ahí yo te recomendaría un terapeuta, un coach experto en eso y te lo va a ayudar a resolver. Tú podrías ayudarle a esa persona, mira, me está pasando esto. O sea, claro, no lo ha visto, no sabe qué es. Entonces, Claro. ¿cómo identificas que no lo estás viendo? Y es muy buena pregunta. Y es porque llevas con esa situación como en bucle. Y estás tan cerca que no vemos lo que tenemos Uy, aquí. y esa sensación de bucle, ¿no? De repetir y repetir. El Día de la Marmota, no sé si se han visto esta película como de 1988, es un hit Sí, 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 sí. de Bill Murray. Y es que tú Sí. repites lo mismo, repites el mismo día, ¿no? Y no logras salir de ahí. Imagínate tú viviendo el mismo día. ¿Te imaginas esa sensación de frustración de cómo salgo de este bucle? ¿Y ¿No? cuánta gente tiene? Yo tenía, gracias a Dios, ese bucle se rompió, pero de que mis días eran idénticos, o Uy, cuando no, menos mi semana es idéntica, ¿no? Es como, uy, no. veo a la misma gente, como la misma comida, trabajo en el mismo lugar, estoy en el mismo Como las tráfico. películas, como esas películas que como que te están diciendo algo, ¿no? Sí. Y yo creo que Sí. esa es una señal, si tú estás viviendo lo mismo, comiendo lo mismo, Sí, hace los mucho mismos tiempo, estímulos te hacen permanecer en esa homeostasis de sin pero tú cambio. quieres algo diferente, ¿no? A ver, esta frase es de Einstein que dice, no podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Sí, es Si la tú definición de locura, dice. de locura, claro, eso es locura. O sea, y hay mucha gente que pretende que las cosas cambien como un milagro, y ahí creo que esto viene de una lavada de cerebro que nos ha hecho la religión ahí, entonces te quedas como rogando, rogando, pidiendo, pidiendo, pero no está, ahí tú no tienes el poder personal, no lo tienes tú, se lo entregaste, quién sabe a quién, hace cuánto, porque si estuvieras realmente con tu poder personal, estarías actuando, no rezando ni pidiendo. Y acá yo sé que mucha gente se puede sentir susceptible porque, oh, ¿cómo así? Rezar está muy bien. Ok, sí, pero rezar es entregar tu poder a algo externo, ¿sí? Y lo puedes llamar como tú quieras, pero realmente no estás en un rol de creador, sino de rogador. Entonces, ojo con eso. Porque mucha gente dice, pero ¿por qué si yo soy tan bueno me pasan cosas tan malas? Y no es eso, no es que te estén pasando cosas malas, es que no estás en un rol creador de tu propia realidad. Estás siendo arrastrado, estás en una actitud pasiva. Y así está la mayoría de la gente. Y estar en un rol creador es activo, pero es duro, porque te tienes que hacer muy responsable y consciente de todo lo que está pasando en tu vida. Y tú dices, Fíjate, ¿esto qué está pasando? Sí. ahorita esto que dices me recordó una conversación que tuve ahí con una persona que no conozco, pero que comentó en un posteo que yo hice diciendo que había que tú te puedes convertir en el personaje principal de tu propia vida, ¿no? Y dejar de que el personaje principal fuese tu ex o tu mamá o tu jefe, ¿no? ¿A quién tiene el rol protagonista en tu día a día? Ese es el personaje principal de la historia.
el que toma, el que habla más tiempo, el que consume más tiempo, el que está al centro del escenario, ese es el personaje principal. Entonces, en tu vida tendrías que ser tú, ¿no? Por Entonces, supuesto. estaba explicando eso, ¿no? Y lo retaba pensando en quién es el personaje principal o por quién te sacrificas, por quién no haces lo que quieres, por quién te quedas con las ganas, tal vez son tus hijos, tal vez es, no sé, ¿no? El punto es que alguien me comentó, no, así que ego la trae a pensamiento, antes que todo es Dios, ¿no? Y bueno, pues ya, ¿no? Traté un poco de explicarle a lo que me refería, pero bueno, también no era un comentario de Instagram, no es el lugar para tener un debate profundo y una plática consciente, entonces ya No, lo dejé ya pasar. todo lo que quisieras expresar. Sí. Pero ahorita que te escucho, digo, claro, o sea, cuando estamos en este, hay veces que decimos, bueno, dejarle a esta figura de Dios que tengo dentro de mi programación, lo que creo que es, donde creo que llega, donde creo que entra y porque creo que es noble que yo haga esto, lo hago mi personaje principal de la historia y yo me quedo como satélite dando vueltas esperando la bendición. Y es un rol sumamente pasivo, cuando no me estoy dando cuenta que la instrucción, incluso si nos basamos en la religión, que yo fui cristiana por muchísimo tiempo y me he leído la Biblia 20 veces, la instrucción es, cuando pidas algo, actúa como que ya te fue dado. Esa es la instrucción. Entonces no entiendo por qué muchas de las oraciones son sumamente lastimeras, como, por favor, ¿no? Si realmente la instrucción en la Biblia es, actúa como que ya te lo di. Esa es la forma de que te lo dé. Pero es que cuando estamos rezando, ¿cómo estamos rezando? ¿Desde dónde estás rezando? Y estás rezando desde ese lugar de escasez, de no lo tengo, de por favor, de mendigando. Claro. Estaría muy bien que tú estés rezando, pero desde este lugar de empoderamiento, donde tú realmente te sientes Dios, pero hay una soberbia. ¿Cómo me voy a sentir Dios? Yo no puedo humillar a Dios, yo no puedo ser más que Dios, ¿no? Entonces ahí viene el tema también. O sea, lo que para cada quien viene siendo Dios. Hay Sí. gente que dice, yo soy un Dios creador. Sí, esa es tu creencia, pero realmente no se siente así. Se siente como que Dios está fuera de ti, Dios es un Señor allá que castiga, que yo me tengo que portar bien, portarse bien respecto a los ojos de quién, ¿no? De las leyes de ciertas personas, ¿no? Entonces, ojo con esto. El tema es como que empecemos a cuestionar todo aquello en lo que estamos creyendo, porque eso estamos creando en nuestras vidas. Entonces, hay veces que no nos gusta nuestra vida y lo que estamos viendo afuera. Entonces, eso que tú ves afuera, de alguna manera, está dentro de ti como una creencia. Entonces, tienes que cambiarlo. Y no porque yo te diga, sino porque tú lo estás viendo. Ujú. Entonces, la realidad para todos no es igual. Todos no vivimos la misma realidad. O sea, estamos aquí, en este planeta Tierra, y creemos que todos vivimos lo mismo, pero no. Todos estamos viviendo experiencias diferentes. ¿En qué se basa? En que las experiencias de unas personas sean, digamos, de mayor frecuencia que las de otras, ¿no? Y ahí volvemos al punto de la atención. ¿A dónde estás llevando tu atención? Hay gente que de verdad no puede dejar de pensar en ladrones. Todo el tiempo desde que se levanta piensa en ladrones y que o los virus o las bacterias o que se va a enfermar o que esto está muy mal o que la economía y de ahí no puede salir. Es un bucle de pensamiento y de ahí no puede salir y él quisiera o ella quisiera salir de ahí y dice, no puedo. A eso me refiero con el día de la marmota. Entonces, repites eso en tu día. Tú lo estás trayendo a tu vida. ¿Sí? Tú lo crees acá y lo creas afuera. Porque esto es un proyector, la sala de cine, o sea, la pantalla. Ahí lo estás viendo. Ujú. De salir de esa programación toma tiempo. Primero te tienes que dar cuenta, ¿no? Porque no puedes cambiar eso que no te has dado cuenta que hay en ti. Yo te lo puedo decir, pero tú puedes ser que no lo veas. Como cuando, no sé, tú le dices a alguien, oye, mira, es que date cuenta, esta persona no te conviene, mira, y la persona está ahí ciega, como la canción de Shakira, sorda, boba, Ciega, sordomuda, sordomuda. toda, y tú dices, ¿cómo no lo ve? ¿Cómo no se da cuenta? Y años después, esa persona se le cayó la venda y dice, oh, por fin me di cuenta, ¿cómo no lo vi? Totalmente. Uf. Oye, cuéntanos un poco de este tema de las diferentes líneas simultáneas que pueden estar pasando. Este plano, este tema de realidades paralelas
¿Qué es? ¿Cómo empezamos a abrir nuestra mente a entender esto? Bueno, primero entender que nosotros somos seres multidimensionales, ¿no? O sea, que nos estamos moviendo en diferentes dimensiones, en diferentes como frecuencias. Es como si tú, hagamos una metáfora, como si tú te estuvieras manifestando haz de cuenta, un edificio de 20 pisos. Y en cada uno de esos pisos hay una Esther, pero entre los pisos son más elevados, Esther va mejorando su calidad de vida. Entonces puede ser que en el primer piso hay una Esther que Vagabunda. vagabunda, que sí, que no está pasando hambre, está pasando frío, está Sí. sola, vive en la sociedad, ese apartamento es un desastre, ¿sí? No tiene luz ni siquiera, vive en la culpa, Enferma. Ujú. vergüenza, está enferma, y bueno, en la del segundo piso está un poquito mejor, tercer piso, y pensemos que en el 20 piso, pues Esther vive en un penthouse, ¿sí? Terraza espectacular, con plantas. Bueno, Esther se ve muy joven, muy Plena, meditando, plena. comiendo smoothies. Bueno, Ajá. y todas son Esther, pero en diferentes niveles de frecuencia, ¿sí? Y cada una es consciente de ese lugar, pero no de los otros. Es decir, Esther, la del 20º piso, no es consciente de las otras. Y las otras no son conscientes de las otras. Ujú. Exacto, porque imagínate tú con toda esa información al tiempo, ¿no? O sea, pero ahí eh, el que se encarga de compartir esa información o de bajarla es el yo cuántico. ¿Por qué? Digamos que la Esther del 10º piso, la que está en la mitad, quiere ir al 20º. Entonces, ¿a quién le está solicitando? Al yo cuántico, que es como un mensajero. Oye, yo quiero ir al 20º piso, ¿cómo hago? Entonces te va a empezar a decir, pues primero tenemos que subir al 11º, al 12º, al 13º, que va a ser más fácil llegar así que saltar del 10 al 20, porque del 10 al 20 quiere decir que hay muchas cosas que tú ya deberías haber comprendido, soltado, ¿sí? Mm. Pero vas a ser más fácil hacer este salto del 10 al 11 que del 10 al 20. A menos que sean líneas completamente distintas, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en una soy vagabunda, en otra sí me mantuve como diseñadora gráfica y avancé en mi camino feliz con eso, en otra me volví mamá, en otra decidí no tener hijos, en otra soy astronauta? Y fíjate, esa es la gracia de la multidimensionalidad. No es que una sea mejor que otra, todas son diferentes, porque son experiencias. Y tu ser multidimensional está alimentándose de esa información de cada línea temporal. O sea, que la del primer piso, que parece como muy negativa, muy mala, le está dando información a este ser multidimensional. Todas están alimentando, todas, absolutamente todas, pero no es un edificio de 20 pisos, es de infinitos pisos, Ujú. ¿sí? Y a Mm. veces pensamos que, oh, yo debería estar en el piso 50. No, estás en el piso que corresponde a tu estado de conciencia, porque tú también tienes un rol dentro de esa gran conciencia o supraconciencia que tú eres. Y todas están enviándole información y hay un intercambio, y hay un intercambio. Y ese mensajero es tu yo cuántico, Mm. ¿sí? Porque fíjate que puede ser que hay una información interesante en alguna de esas versiones y esa información te sirve a ti. Siempre tenemos una versión, digamos, mejor en algún aspecto y en una de esas líneas temporales tú puedes traer esa información. Pero es qué tan conectado estás contigo misma, con tu supraconciencia, ¿no? Y esto te lo da pues una práctica espiritual. Y no me refiero como una religión ni nada de eso, sino realmente esa conexión diaria que tú tengas contigo mismo, de aprender a estar en el silencio, en la observación, ¿no? Y como que no entiendes, lo captas. Y puede ser a través de un sueño o de una sincronía o de un libro o de una palabra o simplemente te llega la imagen. No sé si en algún momento te ha pasado esto de como un aha moment, como que lo entiendes y dices, ya sé, pero Ujú. hay que salir como de estos condicionamientos de los que hemos estado hablando, ¿no? Ujú. Estas creencias limitantes.
que no nos dejan, es como que aquí te metiste y no crees que puedas hacerlo. O sea, si tú no crees que puedes, pues no vas a poder, porque tú mismo no lo crees. Y yo creo que tú lo ves todo el tiempo, la mayoría del tiempo, la mayor parte del tiempo lo primero que tenemos que vencer es aprender a creer en nosotros. Y creer en nosotros cuesta bastante, porque nos hemos definido mucho a partir de las historias que nos hemos contado. Entonces, esa narrativa tiene que empezar a cambiar, ¿sí? Cómo te ves, cómo te hablas, cómo te tratas. Entonces, primero tienes que hacer como todo ese trabajo para empezar a manifestar y tú te vas dando cuenta de los cambios que vas teniendo, ¿no? Ujú. Los Me lugares encanta. donde vives, las personas con las que te relacionas, la forma en que tú vas viviendo tu vida. Puede ser que no tengas ya el $1.000.000, pero wow, tu salud mental ha mejorado muchísimo, tu salud física, vives más tranquila, duermes mejor. Entonces, yo creo que todo eso va primero, antes que la casa del $1.000.000, pero bueno, esa es mi forma de entenderlo y de verlo. Cada quien, Ujú. pues bueno, lo entiende como quiere. Sí. Ay, me encanta. Esta información me parece fascinante. Así podría platicar de eso toda la vida y me encanta pensar que puedo visitar. Por esto este rollo de que me encanta explorar o estoy tratando de activar mi capacidad de tener sueños lúcidos y este tema de viajes astrales y este tema de mi pasión por los psicodélicos, esa parte no te la he contado, pero parte del cambio a mi medicina fue por que el mundo de los psicodélicos revolucionó mi universo y este rollo de pensar que hay diferentes versiones de mí viviendo en este momento, este rollo de pensar que incluso cosas que pasaron en mi infancia que puedo recordar, están pasando en este momento, al mismo tiempo que cosas que no he recordado aún de mi futuro, pero están pasando en este momento y puedo haber tenido otras vidas o otra vida en este mismo momento donde soy otra cosa, donde vivo diferente, donde mis elecciones han sido completamente distintas. Me explota la cabeza. Que me vuela la cabeza y que todas se están relacionando, ¿no? Todas están interconectadas. A mí también me vuela la cabeza y me encanta. Y yo creo que también, pues, esta es la invitación que hacemos, ¿no? A que conectemos con esta versión de nosotros, llámalo como quieras, doble cuántico, tu yo del futuro, donde tú tienes una versión que sabe más, ¿no? Y que te puede traer esta información. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de la sanación del niño interior, tú dices, pero bueno, ¿de qué vale si eso ya pasó, no? Eso quedó allá atrás y no hay nada que hacer. Pero tú sabes que sí puedes cambiar, que sí puedes sanar a tu niño interior. ¿Y cómo lo haces? A Mm, través de tu yo cuántico. Puede ser que no lo nombrabas así, pero tú mismo vas a ese momento, ¿sí? Como tu yo cuántico o tu yo adulto o tu yo del presente y sanas a ese niño interior. ujú. Y eso se da, y eso lo sabes tú que lo has hecho y muchas personas que ya han trabajado con su niño interior. Entonces tú dices, ok, ¿por qué puedo hacer eso y por qué no puedo ir hacia el futuro, no? O sea, ¿por qué lo puedo cambiar? Y muchas personas lastimosamente se han quedado ancladas en sus traumas Ujú. y están ahí repitiendo en bucle todos los días de su vida ese trauma, pero con diferentes actores. Entonces recrean su trauma todos los días en bucle y no salen de ahí, y no salen de ahí. Por eso dicen, oh, la vida es muy justa, la vida es muy triste, y están ahí en este rol de víctimas, más no en un rol creador, Absolutamente. en un rol repetidor. Es como la misma película, la misma película, la misma película. Tienes que cambiar la película, Sí. cambiar de rol de tu película, ¿sí? Ujú, Entonces tienes que salir de esa víctima. ujú. Pero entonces primero tienes que reconocer que eres una víctima. Ujú. Interrumpo este episodio rápidamente porque Laura mencionó la importancia de sanar niño interior. Y tú sabes, y si no sabes, te lo comento, que es uno de los trabajos más profundos que yo he hecho en mi vida. Sanar, trabajar, conectar con mi niña interior me ha cambiado la vida. Es por eso que escribí mi libro El secreto mejor guardado. Es un libro chiquitito que lo puedes comprar en Amazon. En las ligas del episodio está ahí. Es un libro baratísimo, chiquito, que te va a llegar por correo en 2 días.
y es un libro que escribí con el corazón en la mano contándote cuál es el proceso de conectar con tu niño interior. Y si bien no hay una forma de conectar, te cuento la forma en la que yo lo logré a profundidad y la forma en la que yo lo enseño. Si este tema te interesa, te apasiona o sabes que hay algo por ahí en tu infancia que todavía sigue vivo, que todavía duele, que todavía te limita o de dónde nacen creencias limitantes, sanar, reconectar y tener una conversación constante con tu niño o niña interior puede ser esa ficha que lo cambie todo en tu vida. Así que te recomiendo que consumas, que leas el libro y bueno, pues sigamos con el episodio. Ese rollo de pedir o de elegir, muchas veces la gente se queda como de, pues yo ya lo pedí, ya lo elegí. Y es como, pero es que no se pide como le pides tus tacos al mesero, de me traes 3 de pastor. No es así, es con tu energía lo estás pidiendo. Entonces no importa que digas que quieres esto, si vibras en frustración todo el tiempo. Estás frustrada, sigues en estado de víctima, pero dices, pero pido sabiduría, amor, abundancia, ¿no? Es como, no, se pide con tu enfoque, con tu energía y con tu vibración. Eleva eso, obviamente sanando, perdonando, explorando, lo que sea que tengas que hacer para elevar eso y mantén esa postura vibracional nueva, ¿no? Pues es que mucha gente está pidiendo desde la culpa, desde la vergüenza, desde el miedo, desde la escasez. Y por eso es lo que manifiesta. Y tú dices, pero si yo hago afirmaciones, yo hago 369, yo escribo, bueno, yo hago rituales, soplo canela, bueno, yo ya pasé por todo eso. Hasta que dije, bueno, ya, todo eso ya no, yo ya lo hice, ya no. O sea, yo sé que el poder creador está en mí, no necesito de nada, absolutamente de nada, de velas, nada de eso. Este año no hice ningún ritual el fin de año, porque no lo sentí. En otros momentos lo sentía y creía en eso, pero el, el poder estaba en esa creencia, en ese objeto, en esa vela, en esas uvas, en esa champaña, en esas lentejas, y ya mi poder no está allá, esa atención no está allá, está aquí. Por eso mucha gente dice, no, yo no puedo recibir el año sin lentejas, porque si no tengo los bolsillos llenos de lentejas, es que no voy a tener dinero. Bueno, esa es tu Ya se creencia. vuelven profetas de su propio bolsillo. Ah, por supuesto, pero yo decido creer en mí, pero tengo que estar realmente muy convencida de eso. Sí, por eso es tan importante la creencia que tú tengas. Sí, hay gente que no puede salir a la calle sin su medallita de yo no sé quién. ¿Sí? Y cambias un santo por un Buda y después por una deidad de otro lugar y vamos así como rotando de deidades, ¿vale? Ujú. Y pues si no lo tienes te sientes desprotegido y yo ya tampoco uso nada de eso. Entonces Mm. ya sé que yo soy mi propia protección. No, es más, no estoy viendo que afuera hay algo que me pueda hacer daño. ¿Sí? Pero todo eso es un proceso, ¿sabes? O sea, llegas ahí por un proceso de autoconocimiento, pero real y profundo de lo que estamos hablando, no con una fórmula mágica que alguien te está diciendo. Entonces siempre estamos escuchando un podcast, leyéndonos un libro, a ver, un, dos, tres, porque eso es lo que queremos. Dime un, dos, tres, pero que yo no me tenga que trabajar, que yo no me tenga que revisar, que yo no tenga que pasar por esto. Dímelo Mm. así. Y si tú me lo puedes hacer mucho mejor, yo te pago. Porque eso hace mucha gente también, ¿no? Yo le pago a tal persona. Ujú. Y mucha gente hace pagamentos al sol, a la luna, a un chamán, al que sea. Bueno, porque ¿en dónde está el poder? En el chamán, en la luna, en el sol. Ojo con esto, pareciera que es mejor la luna y el sol que este santo. O sea, estamos haciendo eso, pero yo no tengo el poder. Entonces estamos a disposición de quien estamos. Sí. Sí, es como esta versión de necesito el permiso de esta cosa a la que le doy mi poder. Hay veces que es mi coach y hay veces que es mi mamá y hay veces que es el sol, ¿no? Pero estoy esperando que algo O el me diga horóscopo de... cuál es la estrategia para que yo tenga permiso de creer que este mes me va a ir bien, ¿no? O lo primero que hago es que me voy al horóscopo a ver qué me dice, ¿sí? O las cartas de tarot, ¿sí? Mm. Yo
creo en todas estas herramientas de autoconocimiento, pero no de predicción. Bueno, pero mucha gente sí las está tomando como herramientas de predicción y te estás montando en esa línea temporal, ¿sí? Mm, Es, sí. es, es como si yo te dijera, no sé, Esther, yo veo en este momento que tú te vas a ir para tal lado. Y inmediatamente estoy montándote en esa línea temporal porque yo te estoy llevando la atención a ese lugar que yo quiero. Y resulta que tú no querías ir allá, tú querías ir a otro lado y tú dijiste, pero yo creo tanto en Laura, Laura sabe tanto, Si no, sí, Laura me dijo que mudarme a donde le dije que me iba a sí. mudar no me conviene y ya se me hizo una interferencia Ay, de de todo. una vez, claro, me diste el poder a mí, ¿sí? Entonces, ¿a quién le hemos entregado el poder? Y lo tenemos repartido entre un montón de personas, ¿no? Claro. Tú ¿Y dices, sabes ah, qué? Yo hay veces que me pasa, ¿no? Que alguien que se quiere certificar o quiere sacar su podcast o quiere escribir un libro me preguntan, oye, ¿tú crees que tendré éxito, no? ¿Tú crees que va a funcionar? ¿Tú crees que esta es una buena idea? Y muchas veces mi respuesta es, claro que yo creo, pero ahora, que yo creo no lo va a hacer. Que yo crea que tú vas a tener éxito no garantiza nada. Tú tienes que creer que tú exacto. vas a tener éxito. Y ahí está el problema, que ella no cree en ella. Tú sí, porque estás viendo su potencial, estás viendo esa mejor línea temporal. Y esa es una Sí, capacidad que nosotros tenemos. Yo estoy viendo ese futuro para ti, sí. ¿no? Y yo creo que eso lo tienen mucho los papás, Sí, ¿no? yo Que veo ven, todo lo que puede ser y me frustro sí, cuando cuando no, y es como, ay, cogiste por otro camino, pero bueno, cada quien va haciendo su propio camino, ¿no? Y a sí, veces tú ves ese potencial en esa persona y tú dices, uy, o sea, ve un futuro brillante para ti, pero si ella no lo está viendo. claro. Sí, y Entonces, tal vez ella está eligiendo irse al piso 1 o al piso 5 o al piso quién sabe qué, ¿no? Dentro de estas líneas del tiempo de cómo se quiere manifestar o cuál es el potencial que quiere activar para su vida, pues va a ser una elección. Fíjate que tengo una maestra maravillosa, se llama Sandra Ingerman, tiene muchos libros de ceremonias y demás, y ella es quien me enseñó a hacer lo del el journey chamánico con el tambor. Y ella en una clase nos contaba que cuando ella empezó este negocio de enseñar lo que enseña, ella tenía mucho miedo de no poder como solventar sus gastos y ella vivía en Nueva York y decía que pues ella iba en el metro y caminaba unas cuadras para llegar a su departamento y por ahí pasaba por un parque donde había muchísimos indigentes que se estaban drogando, viviendo en la calle, durmiendo en la calle, pues en condiciones como que a ella le asustaban, ¿no? Como de, uy, ¿qué tal que yo termino así? que Si no también es, puedo, ¿no? No puedo salir adelante económicamente, ¿no? Y terminar en esas condiciones. Y ella decía que en uno de esos journeys, no creo que haya sido su yo cuántico, ella habla de maestros y guías ascendidos que podía conectar en estos journeys y que ella decía, ¿no? Es que tengo este miedo. Y este guía le contestaba, ay, qué increíble aventura sería elegir eso. O sea, eso que te da miedo, qué increíble aventura sería. Si no te gusta y te asusta, solo no lo crees para ti. No pongas tu atención ahí si no lo quieres. Estás poniendo tanta atención y tanto voltaje de miedo que parece que lo quieres. Pero bueno, quien lo ha elegido y ya lo está viviendo, qué gran aventura estarán viviendo, qué gran elección, me encantaría platicar con ellos. Y entonces le voló el seso de esta asunción que ella había hecho, que ellos seguramente son almas en desgracia, cuando era como, ¿qué tal que solamente eligieron ese viaje para ver qué fascinante es esa forma de vivir, de dormir, de alimentarse, simplemente porque no había ningún apego a tener esta vida angelical, abundante, con smoothies de frutas orgánicas? No lo querían y no lo eligieron y tú piensas que son víctimas. Tal vez sí, tal vez no. You don't even know. Para mí fue como, oh my God, sí, yo también juzgo mucho si hay alguien pidiendo dinero en la calle, yo juzgo pensando que es una tragedia y que esa persona quiere otra cosa. Pero ¿y qué tal que no? de hecho, muchas personas que viven en la calle y habitan en la calle tienen la oportunidad de salir de la calle, porque hay muchas fundaciones que vienen a sacarlos de ese estado de calle y estos habitantes de calle deciden volver, ¿no?
digamos que vuelven por costumbre, porque ya se adaptaron a esa forma de vivir, digámoslo que por una zona de confort, ¿no? No porque estén en confort, sino porque eso es lo conocido para ellos. Pero tienen la oportunidad de salir, pero no lo deciden, Claro, sí. ¿no? Y bueno, aquí entramos en un debate porque a veces uno dice, bueno, el que es pobre es porque lo está decidiendo, ¿no? Y esto genera bastante controversia y es muy fuerte al decirlo, pero en parte sí es verdad, pero va un poco más allá, porque el que decide salir de esa pobreza, y no me refiero solamente a la material, porque también hay una pobreza espiritual, lastimosamente, que me parece una epidemia que ya está habiendo en este mundo, es porque realmente está decidiendo ahí estar, ¿no? Ujú. Y salir de esa pobreza mental, emocional o material es una elección y implicaría que tú hagas cosas muy diferentes. ¿Cuánto cuesta hacer cosas diferentes y tú lo sabes muy bien? Es una elección diaria, constante, de mucho esfuerzo, ¿sí? Ujú. Pero créeme que cuando uno toma una decisión de ir en una dirección diferente, empiezan a venir las oportunidades y a eso me refiero. Pero te tienes que sostener, lastimosamente, no sostenemos. Por eso, por ejemplo, el ejercicio es mínimo 40 días, Mm, hacerlo 40 días. Entonces, no llegamos, no sostenemos este deseo, esta intención, este sentir, no lo sostenemos. Mira, fíjate lo que decían Esther y Jerry Hicks, sosténlo 17 segundos. 17, creo que era, o sea, 30, 7, no me acuerdo. Pero es que ni siquiera sostenemos este deseo con intención, atención y sentimiento, ni 17 segundos. Trátalo de hacer, ahora sosténlo todo el día. ¿Sí? sí. Ya te desconectaste y entraste otra vez en la preocupación, bueno, saliste súper motivada del podcast y tú dices, sí, ya, y tu mamá te llama y te dice, sí, supiste lo que está pasando, no sé, y de una vez te conectaste, o tu compañera, o ves las noticias, o sales y ves en la calle esto y ¡trum! Ya te desconectaste. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Mantener esa conexión, porque sí, nos vamos a desconectar, pero pues tienes que hacerte como tu propia burbuja. Ujú. Totalmente. Sí. Sí, hay veces que si reconocemos que hay una fragilidad en este rollo de quiero poner mi atención en esto que quiero crear y sé que soy muy susceptible a que se me fugue toda mi atención con cualquier estímulo, pues ahí es donde cuida tus estímulos, o sea, limita un poco eso, ¿no? Cuida tu energía, Sí, tenemos cuida tu muchos la. energía, de qué hablas, con quién hablas, para qué temas estás disponible, a quién sigues en redes sociales. O sea, la verdad es que muchas veces a mí me dicen, oye, es que redes sociales me quita tanto tiempo y además me a veces me hace sentir mal y no sé qué. Digo, pues ¿a quién sigues? ¿No? Porque yo digo, pues yo sigo puras cosas, o sea, yo todo el tiempo abro mi Instagram y veo clips de Bashar, clips de igual Claro, de pero el Abraham Hicks. algoritmo, es que la vida funciona con el algoritmo. El algoritmo sabe que le gusta a Esther. Y Claro. el algoritmo quiere que tú estés la mayor parte del tiempo ahí en Instagram, ¿no? O en la red social. Entonces, como quiero que estés mucho tiempo acá, te voy a poner lo que tú Lo que quieres. sé que te gusta, claro. Cancha. Pero fíjate que con todo y eso, una que otra vez nos cuelan un Sí, ritmo de cosas que no nos interesa mucho, pero que nos enganchan. aunque yo siempre, y ahorita con el tema de enero, me llegan un montón de cosas de dietas, así de ponte a dieta, esta es la dieta, whatever, y yo siempre le estoy diciendo, o sea, también yo Sí, entreno el algoritmo y le digo al sí. algoritmo, Yo no me hago lo mismo, muestres de esto, es irrelevante para mi vida, pero hay es que no lo hace. ofensivo. Pero hay gente que no lo hace. O sea, fíjate que esto requiere mucha conciencia porque tú estás haciendo un esfuerzo adicional que la mayoría de la gente no hace. Y le estás diciendo, no me muestres de esto, muéstrame de esto. Pero al momento de darle clic en piloto automático, tú le estás diciendo al Instagram, al algoritmo, sígueme trayendo esto. Entonces, eso es lo que hacemos cuando nuestra atención está en aquello que no queremos. Le das corazoncito, tómalo, tómalo, tómalo y ahí estás en el bucle. Entonces, mira que es una manera y es una metáfora de que te explica cómo está funcionando la realidad. ¿Sí? A ver, entonces no se trata de que vas a ver puros reels de gente millonaria, entonces montándose en jet privado y entonces participando en estas fiestas súper glamurosas,
porque es que no te estás sintiendo así. De hecho, te sientes miserable al verlo, Ujú. porque estás viendo cómo esa persona sí lo tiene y tú no lo tienes, entonces mejor ni lo sigas. Claro, Y eso es algo que claro. tú tienes que fijarte, porque la mayoría de la gente es lo que llamamos la envidia, ¿no? La envidia viene de esa sensación de carencia, de, uy, me da envidia que tú lo tengas y yo no. A mí me pasa algo que yo creo que a mucha gente no le pasa y yo creo que a ti también te pasa, y es que nos da auténtica alegría y genuina de los éxitos y de las bendiciones y de las cosas buenas que les pasan a las personas. A Mm, mí me da una alegría auténtica y de verdad lo vivo, lo gozo y lo celebro con esa persona, pero ujú. lastimosamente la mayoría de la gente no. Y les da adentro como una cosita, como que no lo quieren sentir y de hecho se sienten muy mal. A veces me confiesan, me dicen, es que me sentí mal porque ta. Ujú. Pero cuando tienes esa sensación, ese hormiguito ahí de que "Uy, me dio como rabia", es porque piensas que para ti no es posible. En cambio, cuando sientes esa alegría auténtica, dices, para mí también es posible y ella me lo está mostrando. Claro, sí. Es por eso que todo lo que te genera coraje, frustración, celos, envidia, tristeza, no lo puedes tener. Porque esa emoción es como la emoción que estás eligiendo ante eso que ves. Entonces, pues si tú crees que tener eso te va a dar alegría, o sea, es simplemente bloqueas la posibilidad de que venga porque lo que estás como transmitiendo es que eso no lo quieres, porque no lo quieres para esa persona tampoco, porque no crees que sea posible para ti, porque no lo eliges, porque no crees que te lo mereces, porque todas esas razones hace que, ok, esa cosa siempre se quedará produciéndote en la misma sensación, la misma repulsión. Y para ahí le podrías dar la vuelta y decir, ok, me hago consciente de que estoy sintiendo envidia, celos, frustración, bueno, lo que sea, en lugar de reprimirlo y de negarlo, porque ahí lo llevamos para el lado de la sombra y eso después va a rebotar contigo y lo vas a tener que trabajar tarde o temprano, te haces consciente, lo aceptas, lo ves y dices, ok, estoy sintiendo eso, porque muchas veces lo que hacemos es negarlo, ¿sí? Sí, no, Y no, me da mucho gusto por ti. No, a ver. exacto, y eso como que es clave, o sea, tú reconoces y dices, siento cochina envidia, digamos así, ¿no? Para que te rías y digas, estoy sintiendo envidia. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una parte de mí lo desea, pero otra parte de mí siente que no lo va a poder lograr. Entonces, fíjate esta dualidad, esta contradicción en la que tú estás. Entonces, ahí tienes que empezar a trabajarlo, porque ahí hay creencias que se están contraponiendo, ¿sí? Puede ser que en el fondo, tú sientas que eso es malo tenerlo, porque resulta que en el fondo, por allá un bisabuelo, tatarabuelo, hizo algo indebido y entonces le fue muy mal a tu familia por eso, ¿sí? Pero hay que ir al inconsciente. Entonces necesitamos terapia o necesitamos trabajo de autoconocimiento. O sea, fíjate que todo al final nos lleva a ir hacia el interior, ¿no? Ujú. Por eso te digo que el yo cuántico siempre te está mandando y te está mostrando la información que tú necesitas ver. El tema es lo que tú decías, bueno, ¿cómo lo veo? Ujú. ¿Sí? Eso Sí, que te hace ruidito, eso que te está generando algo ahí adentro, ahí hay información importante. Cuando no te molesta, no te hace ruidito, está bien, pero cuando te hace ruidito, ahí hay algo interesante. Entonces tienes que llevarle ese ruidito a tu coach y decirle, oye, ven, tengo aquí un ruidito y no lo logro identificar, por favor, ayúdame a ver. claro. Oye, Laura, y en esa nota, para quienes nos estén escuchando, si dicen, Laura, yo quisiera que me ayudes, ¿cómo trabajo contigo? ¿Cómo aprendo más de ti? ¿Cuáles son las posibilidades? Bueno, en este momento no tengo un programa grupal, lo tuve todo el año pasado. Ahorita estoy trabajando a nivel individual y estoy haciendo como un programa que se llama Salto Cuántico para llevar a las personas a este objetivo. Y trabajamos precisamente con el yo cuántico, ¿no? Entonces, a partir de los ejercicios que yo les entrego, en cada sesión vamos trabajando lo que el yo cuántico va mostrando. Entonces, pues bueno, ahí la invitación para las personas que quieran, ¿no? Pero es importante como este compromiso y para eso pues hay como una metodología que ya se las explico pues a cada persona, pero sí voy a nivel individual. Son sesiones semanales de 1 hora, son muy sencillas, donde hay como un ejercicio energético, hay también una parte como de análisis, de vernos, pero realmente es un trabajo de yo con yo, Mm, pero con acompañamiento. Entonces, por ahora,
pues en eso estoy. Ya veremos más adelante qué sale. Ahí voy cambiando de acuerdo a lo que voy sintiendo. Fue un día como así, como que dije, quiero hacer esto porque de alguna manera como que quería hacer cosas más pequeñas, no tan masivas, precisamente porque estaba sintiendo que se me estaba drenando mucho mi energía. Entonces sentí que quería como estar con menos personas, pero de una manera como más profunda, ¿sabes? Entonces decidí hacer esto de esa manera. Me Vamos a ver. encanta. Oye, ¿y cuál sería la forma de enterarse, preguntar de esto? ¿Sería siguiéndote en Instagram o yendo a tu página web? ¿Cuál sería el camino más correcto para que te contacten? Sí, pueden ir a mi página de Instagram, ahí está como un enlace para hablar directamente conmigo. Pienso que es importante, ¿sabes qué? Que haya como una resonancia, esto que hablábamos hace un ratito. Es importante, como que haya un clic, como que tú Ujú. sientas que esta persona realmente hablamos como el mismo lenguaje o nos entendemos. Entonces, a veces, pues, la mayoría de la gente con la que trabajo es gente que ya he conocido anteriormente por otros programas o otros cursos, o hemos hecho terapia antes, pero hay gente nueva, ¿no? Hay gente que, hola, hoy te conocí. Entonces, sí es importante como esta conexión. Y si la hay, pues chévere. Y si no la hay, pues también no pasa nada. Mejor con otra persona. Creo que no soy la única persona y qué bueno. A veces resonamos más con ciertas personas que con otras. Y es por eso, ¿no? Como que tenemos ahí temas que nos hacen resonar más. Entonces, eso es importante, que sintamos este resonar para poder trabajar juntos. Me encanta. Oye, pues para quien nos esté escuchando, en las notas del episodio va a estar el link directo de la cuenta de Instagram de Laura para que no se pierdan, le den clic y em, lleguen directamente a donde tienen que llevar. Y ya saben, en la biografía hay un link y por ahí se pueden contactar. De cualquier momento, de cualquier manera, denle follow porque tu contenido es hermoso. No por nada tu cuenta, bueno, la llevo siguiendo todo este tiempo y a pesar de no haber hablado contigo en 5 años, siento que de alguna manera he visto ahí un poco la evolución en todo lo que posteas. Bueno, y es que he cambiado bastante el contenido, entonces que una persona me siga siguiendo me parece súper bonito, que sí lo he cambiado mucho y pues a veces yo entiendo, o sea, de pronto yo resonaba contigo en esta información, pero ahora ya no resueno, entonces yo hago eso, por ejemplo, mucho, estoy como muy pendiente de a quién sigo y de pronto digo, no, ya como que Ya con esta cambió. persona, sí, me pasa mucho como que digo, esta persona ya no resuena tanto, antes me encantaba y ahora como que, no, como que siento que vamos por otro lado. Entonces, Y gracias. luego se vuelve a cruzar el camino. No sabes, a mí me ha pasado así de, te seguía cañón, pero luego te volviste bien rara, te dejé de seguir y te escuché después de 3 años y ya volví a conectar. Y yo, nos cruzamos Sí, y nos tienes razón. seguiremos cruzando en la vida. Sí, me han dicho, oye, es que en una época te pusiste como muy, ay, no te entendía nada, y ahora otra vez, y yo, bueno, bien, sí, pasa, como que a veces también nos pasa con amigos, ¿no? O sea que perdimos contacto y después como que otra vez, y resulta que nos volvemos a hablar y estamos en los mismos temas, ¿no? No sé si te ha pasado, que es súper interesante. Totalmente. ¿Tú Sí, también? totalmente. Ay, Laura, ha sido un placer tenerte. Por algo me saboreaba tanto este episodio. Ya sabía, de alguna manera, mi yo cuántico ya sabía, ese episodio va a ser un disfrute, así que agéndalo porque ya es. Gracias. Entonces, muchas gracias por haber venido a mi medicina. Ha sido un honor tenerte y pues estoy segura que nos vamos a ver en nuestro yo cuántico en unos meses, años o no sé cuándo, pero en el presente. No, no solamente tu yo cuántico, mi yo cuántico, porque te cuento aquí con una anécdota chiquita. O sea, en esos días que tú me escribiste, yo dije, ay, yo quisiera como hace rato como que no grabo un podcast, como que quisiera que alguien me invitara a un podcast. O sea, fue súper así, como, ay, quisiera. Ujú. Y resulta que me escribiste tú y yo, ¿what? Así funciona el yo cuántico. ¿Será que tu yo cuántico y mi yo cuántico estaban tomándose un café y dijeron, hagan esa colaboración, ¿ves? Sí, sí, como que tú tenías cosas que aprender o ver o recordar, ¿sí? Y yo de ti también, o sea, siempre siento que estamos como en un intercambio constante, todo nos está como enseñando, trayendo información, entonces fue súper lindo porque como que
me sonreí como que, ay, me escuchó. Y tú, hecho está, ¿ves? Sí, Pide y se te dará. y estas cositas como que, ay, las vas anotando y dices, check, ¿sí? Como que te vas ganando confianza de, oye, sí, tu poder creador, manifestador. Sí. Evidencia, ¿no? Para que nuestro subconsciente se ponga más las pilas, evidencia para el subconsciente de que cuando pido, recibo. Sí, sí, porque a veces como que no estamos tan atentos de esos pequeños detalles, pero que suman bastante, ¿sabes? Como Ujú. que estás allá fijándote en la casa del $1.000.000, pero uy, oye, aquí hay un montón de sincronicidades y de cosas lindas que estás viviendo y no te has dado cuenta. Entonces, nuevamente el tema de la atención. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura. Ha sido un honor y espero que estemos en contacto. Claro que sí, gracias Esther por la invitación. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Te dije que te iba a encantar. Laura, es una persona que tiene tanto conocimiento, tantas experiencias y una forma tan hermosa de contarte sin juicio su perspectiva y cómo ella ha aprendido a volverse la dueña de su vida, personaje principal de su historia y por supuesto una manifestadora intencional de su realidad. Entonces, si te gustó este episodio, no dejes de compartírselo a alguien que le hace falta escucharlo, no dejes de comentarle a Laura, comentarme a mí, etiquetarlo, etiquetarnos, en fin, déjame un review en Apple Podcast y unas estrellitas en Spotify y suscríbete. Te mando un beso enorme, yo soy Esther Iturralde y esto fue un episodio más de Mi Medicina Podcast.